Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, y hoy de una manera especial queremos subrayar el versículo 5. Pero Pablo, sacudiendo la víbora en el fuego, no sufrió ningún daño. Esta es entonces la palabra de Dios del día de hoy que nosotros ponemos aquí para estudiar en nuestro curso bíblico del Nuevo Testamento, Ñande Yarañe. Capítulo 28, versículo 5 entonces. Pero Pablo, sacudiendo la víbora en el fuego, no sufrió ningún daño. Aquí el contexto histórico, también cultural y bíblico que encontramos es que después del naufragio que nosotros ya habíamos visto en Hechos de los Apóstoles, capítulo 27, ahora estamos en el capítulo 28, Pablo y los náufragos llegan hasta la isla de Melita, decía, es decir, la isla de Malta en nuestra traducción, donde también esta gente dice que les recibe con mucha fraternidad, una de las características esenciales y fundamentales que el autor sagrado nos quiere mostrar. Ayer, o que voy a y entonces le ofrecen una linda bienvenida, una linda hospitalidad. Con esto, queridos amigos, y que siempre la palabra de Dios nos está queriendo mostrar, nos está queriendo ayudar a entender, a saber, a percibir y a darnos cuenta de que la comunidad cristiana siempre debe ser una comunidad generosa, una comunidad abierta a las necesidades de los demás. Vean la ñandella es en la palabra texacua. Y entonces aquí hay una singular humanidad. Eso es lo que te mostraba ya en el versículo 2, ¿verdad? Dice, los habitantes de ahí nos brindaron una asistencia extraordinaria. Ese versículo 2a nos está indicando y nos dice entonces que es una de las actitudes principales y fundamentales, es decir, el aspecto humano. Ahora, mientras Pablo también, porque Pablo también demuestra mucha generosidad, porque decía también eso. Cuando estuvimos a salvo, nos enteramos de que la isla se llamaba Malta, ¿verdad? Ahí nos encendieron, aquí está en el versículo 2b. Encendieron una fogata y nos acogieron a todos debido a la lluvia que caía y al frío que hacía. Lluvia y frío. Entonces, aquí también Pablo se mueve. ¿Por qué? Porque Pablo es generoso o es camagato. YPA. Mo vaya yuta la YPA, dale lo mitaña puague, dale lo mita umica tú y ella lleva. Ya se cague la YPA, buscar leña. ¿Para qué? Justamente para encender el fuego, para poder alimentar el fuego, porque si no, go pata
la tata. Y además, si hay un poco de calor, ciertamente imagínense la leña que se moja, o embargo, así que indicativo ya, claro, cuando vos traes una leña mojada, bueno, es muy bebe cerca del mismo fuego para que se seque, o pepe allí purú, para poder continuar con el fuego. Y ahí es entonces que esta víbora, que es también atraída por el calor, ciertamente, se le prendió en la mano de Pablo. Hoy por allá lleva opoe. Pablo menos ye por acá veo ya rabe ye pea pues tu oíndo esa ya pepe bueno de moba o ya ra huevo y vaya ta ña cayo yo ya ra y su manga tu su. Pues está ese no es luego también el famoso mordisco, darle un mordisco al disco, más ya lleva darle un mordisco, sino que aquí se le queda, ¿verdad? Se le queda, dice, por la mano. Y bueno, la mentalidad antigua, como nosotros sabemos, y sobre todo tanto en estos lugares, tanto los romanos, los griegos y también todas las culturas sabían muy bien que en los pueblos mediterráneos una mordedura de serpiente, queridos amigos, era signo de una maldición divina. Esto en un sentido de creencia, en un sentido divino, en un sentido de religiosidad popular. De su lamboy para ellos significa dereñen maldecir a peñan de yarareje. Y el castigo ciertamente está con esa mordedura de la serpiente. Ahora, con esto, Lucas lo que está haciendo es resaltar primero el hecho como una señal poderosa para la yasura, ya esa lleva Pablo, hoy yo la voy, ando yuca y no sé si estamos entendiendo. Lucas quiere insistir en este sentido, obviamente hoy la hombre uñande la Pablo de la oyo pijayo de tein boy, porque también otras cosas nunca hemos escuchado así. De allá, por ejemplo, vea a Pere o lo que sea, vamos a hacer de yaguares tema, tenemos que ir para allá, UPB tenemos que allá y vegetal añatín, o sea, esas cosas no nos cuentan, pero que seguramente que existían tantos otros detalles, pero no me ve un yande el autor sagrado. ¿Por qué, queridos amigos? Y normalmente porque esto de la serpiente, como decíamos, que Pablo tendría que morir según la creencia grecorromana y de ese lugar, sin embargo, quiere decir que hay algo especial, una acción especial o una gracia especial poderosa o una protección, queridos amigos, que tiene Pablo de parte de Dios. Y este suceso no solamente le va a impactar a la gente del lugar, a los malteses, ¿verdad? Sino que también aquí hay un cambio. No es solamente que queda en el impacto, sino que también en la misma creencia. Cuando de que este es un criminal, porque acuerdo para lo calcular. Cuando es criminal, y no lleva salvada en naufragio, ya salvada la no ya hogai. Cuando vega tu ojo, yo pima yo la voy, quiere decir que ya te llenando de Yeshua. De criminal, sin embargo, ahora, ante esta situación, se está volviendo, entre comillas, vamos a decir, en un Dios. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano.
Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Hay un río de vida a donde vuelvo siempre que tengo sed. Es el mismo que me invita a su mesa para darme de comer. Aquí es donde encuentro yo la calma, donde la tormenta empieza a mermar, donde el sol alumbra el horizonte para que todos lo puedan divisar. Mirarte a ti y en tus brazos descansar. Tengo la seguridad de que nada me va a pasar. Seguirte, Jesús, y tu amor contemplar. Ya no quiero otra cosa, ya no busco otro lugar. Mirarte a ti y en tus brazos descansar. Tengo la seguridad de que nada me va a pasar. Seguirte, Jesús, y tu amor contemplar. Ya no quiero otra cosa, ya no busco otro lugar que no sea en ti. Hay un río de vida a donde vuelvo siempre que tengo sed. Es el mismo que me invita a su mesa para darme de comer. Aquí es donde encuentro yo la calma, donde la tormenta empieza a mermar, donde el sol alumbra el horizonte para que todos lo puedan divisar. Mirarte a ti y en tus brazos descansar. Tengo la seguridad de que nada me va a pasar. Seguirte, Jesús, y tu amor contemplar. Ya no quiero otra cosa, ya no busco otro lugar. Mirarte a ti y en tus brazos descansar. Tengo la seguridad de que nada me va a pasar. Seguirte, Jesús, y tu amor contemplar. Ya no quiero otra cosa, ya no busco otro lugar que no sea en ti. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos.
sublime, sufrimiento redentor. Se entregó, se ofreció el Cordero de Dios, mi Salvador, Jesucristo, mi Señor. En la cruz todo lo dio, aceptó el dolor, cuán extremo ha sido su amor por ti y por mí. Te adoramos, Cristo, nos has dado la salvación. Por tu santa cruz redimiste al mundo. Te alabamos, te exaltamos, glorioso Rey. Jesucristo, mi Señor. En la cruz todo lo dio, aceptó el dolor, cuán extremo ha sido su amor por ti y por mí. Jesucristo, mi Señor. En la cruz todo lo dio, aceptó el dolor, cuán extremo ha sido su amor por ti y por mí. Tú cargaste en la cruz que debí cargar yo. Tu muerte me dio la vida. Tú me has dado la libertad, la sanidad. Jesucristo, mi Señor. En la cruz todo lo dio, aceptó el dolor, cuán extremo ha sido su amor por ti y por mí. Con el pacto de confianza, MGO.
¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos con Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, versículo 5. Decíamos que aquí se está enmarcando una soberanía de Dios también sobre las fuerzas naturales. ¿En qué sentido? De que Pablo voy a llevar, doya pues ellos, los greco romanos, la cultura decía que esa era una maldición, la vuelan de su uno. Entonces, pea y cena que tenía una maldición de parte de Dios. Reyes salva del naufragio, pero ave Dios nandere ya peor todavía, ¿verdad? Siempre luego ya significó esa muerte, pero ahora ellos están percibiendo y dice, aquí hay una fuerza sobrenatural. ¿En quién? En Pablo. Y bueno, así también nosotros recordamos Marcos capítulo 16, versículo 18, cuando dice, tomarán serpientes en sus manos y no les hará daño. Tomarán serpientes. Bueno, todo esto significa, como decíamos al inicio, el poder de Dios que se le transmite también al hombre. Ya en tu que porque upea la Lucas, ñande boesea, upea la isea ñande. La ñandeña y me ponaron tena ñandea lleva ñañeje, no ñañeña, estoy en Curipe ñande yarareje, ya pojanguave teni va a para Dios, es decir, el reino de Dios, peñan de yara o injave ñande abuitebe. Entonces quiere decir que tenemos también una protección de parte del Señor. No digo la peña sino que ya y cuapona lleva va ella va peñan de yara, oje ya como y peñan de recruepe. La fuerza divina, el poder también sobrenatural, como en este momento se está mostrando la situación de Pablo. Ahora, queridos amigos, siguiendo verdaderamente, reflexionando aquí en este versículo 5, que dice justamente así, ¿verdad? Pero Pablo sacudió al animal sobre el fuego y no sufrió daño alguno. Este momento refleja también, queridos amigos, cómo Dios respalda a sus siervos misioneros. Upea las misiones. Peñan de ñañi moiro lleva peñan de yara, pobre peñan de yara, sacañan de peñan de yara, omumbe uñan de. Esto es el respaldo, nos respalda. Dios tiene su camino y su forma de dirigir nuestra historia. Y estas son gente, ¿verdad? Pablo en este sentido que se entrega totalmente al Señor. Siamo bevuta PM lleva de dos misioneros, Babua Jacob, dos salesianos, amó Fuerte Olimpo, toda esa zona, miango de la Arejoro, ese del pueblito chiquitito que está sobre el río chiquitito, pero ya le no bañó, Jacob, puede de quiere ir a hueva, ya, ñure, bosques, montes, bueno. Y justamente una vez ya de feliz memoria, un sacerdote dice que fue a hacer su pastoral para visitar las estancias. Sobre todo este sacerdote, recuerdo, ahora con la libretita, y oye, papá, el plano, uno que oíla o caña a llevar. Entonces, se iba a las estancias, se iba. Y dice que una vez, volviendo a las estancias, hoy quedamos jugares, monberío, a llevar. A pedir un juego. Dice que en un momento, por la ruta, porque él tenía todo así anotado, y cuamba, ese bajó, o medio y la moto, o medí la kilometraje en bobo, ave bobo llevolea, ave, porque muchas veces, ¿no? Pero es casi todo igual, ¿verdad? Entonces, anda, y ahí la tapepona vaya le cogen a la, pero peñones ya quiero ir. Y entonces él tenía todo, miraba todo, y dice que en un momento viene y llega, y por el camino donde él, porque estaba volviendo más o menos después de una semana, ¿verdad? Después ir allá al fondo para hacer la misa, confesar, etcétera, bautismo con la gente, o casi 15 días, y dice que cuando viene encuentra
que ese camino por donde él pasó ahora estaba alambrado. Y peite el alambre. Y peite con la pote, alambre. Entonces, vaya que ya diga tú ya sabes. El ahí mapa yo mañana pero ya vas a saber ya hoy y la pero ya sabes. Ahí vas a verla y ya la era un boticana, bueno, en fin. Y entonces no sabía qué hacer. Vaya ya puedan diga tú ya sabes señor ave. Entonces, oye, pues no joven alambrado cótaro de ojo pisa no do yuma y pero ve donde la de moto con nasta llora. Arejo. O pata más la nena. Doy cuayo vaya bota. Vaya bota. 26, ay, ñure. Y él decía, incluso se quedó casi un día así, por ahí, o corre para ahí, o sendo y cuay, moto para la jota. Se perdió, en síntesis, ¿verdad? Y entonces, lo que es de la aranducate, porque dice que él estuvo así medio vagando, y de repente allá a lo lejos ve a una vaca, o sea, de apellado por tu propio vaca saiteta, digo, vaca, oñetambe, ama, o lo que sea. Todo eso estuvo pensando. Ojo, a beber, ojo, cuando ya me ve acá, oye, pues la vaca, oye, pues otro tallo, ojo, a beber, ojo, la vaca, ojo. Y así dice que se fue, y gracias a Dios, era que tenía vaca, oñetambe, acuera. Entonces, la hasbea, ojo la corabe manaisha, se fue hacia una casa, apea o salvaje. Entonces, esto es un poco, queridos amigos, ¿verdad? Como Dios también respalda, decimos, a sus siervos. Con alma apoina, o ñeme en baitengo. Y mira por lo que viene y te sucede, que tú gore pues pepe, remandado por falta de agua, remandado por falta de alimento, habiendo aceipero, y va, y ya pota. Jalare ñanimaro o palan de nasta, rejo de urubi, mooto la rejota, de yarra, pero y algún yaguarete o lo que sea. Bueno, en fin, queridos amigos. Aquí lo que le pasa a Pablo es también el respaldo que tiene ese misionero, ese que trabaja a favor del reino de Dios. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Junio, la Tierra Prometida. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
Aunque haya pruebas en tu camino, no te dejes engañar. El enemigo acecha y diariamente inventa miles de cosas para hacerte mal. Aunque haya pruebas en tu camino, el Señor te guiará. Dale tu mano ahora, pues al final de todo Él te sostendrá. Aunque parezca que tu barca se hunde, que las aguas te absorben y sientes desmayar, no te preocupes, que al final de ese túnel una luz de esperanza aguardándote está. Aunque haya pruebas en tu camino, ten confianza en el Señor. Así como oscurece, así precisamente el día resplandecerá. Aunque parezca que tu barca se hunde, que las aguas te absorben y sientes desmayar, no te preocupes, que al final de ese túnel una luz de esperanza aguardándote está. Aunque parezca que tu barca se hunde, que las aguas te absorben y sientes desmayar, no te preocupes, que al final de ese túnel una luz de esperanza aguardándote está. Esa luz es Jesús, esa luz es Jesús, esa luz es Jesús, esa luz es Jesús. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en el Nuevo Testamento. Estamos con este capítulo 28, ya es el último capítulo de Hechos de los Apóstoles, versículo 5, que nos decía, pero Pablo sacudió al animal sobre el fuego y no sufrió daño alguno. Apea la Ñande Yarañe como leitmotiv, idea central, la Ñande Yarañe de que Dios verdaderamente protege también a sus misioneros, a aquel que se dedica a su servicio. Tenemos algunas palabras claves que nos ayudan. Aquí, por ejemplo, el hecho de sacudir. Sacudir. Griego, upeaya ejina, apotinasco. 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 Upea dice entonces apotinazo, en realidad, apotinazo. No solo implica, queridos amigos, ¿verdad?, el sacudir y el sacar de encima algo, sino que aquí, queridos amigos, el apotinazo, esa palabra, el apotinazo, quiere decir el que yo decido verdaderamente sacarme algo, estoy decidido a sacar algo malo y negativo de mi vida. O sea, dice la palabra apotinazo. Entonces, ñandego ya el añade ese es el apotinazo, pero al griego me dice. Entonces no es solamente sacudir, ¿verdad? Sacar la víbora, bebé, es sacudir, sino que pero ¿saben por qué? Porque el apotinazo, esa palabra griega, nos indica, queridos amigos, que es un rechazo que uno tiene. Entonces es un rechazo total. Pero utilizando esta palabra del apotinazo, quiere decir que es una acción simbólica de liberarnos del mal. Apotinazo. Entonces, porque en este libro pedagógico nos está mostrando y nos está diciendo del mal. Porque ahí viene la ponzoña, de ahí viene entonces el símbolo, ¿verdad? Y el signo del mal, la víbora, iba y oingo, bembo y la pejo guara de mañana, etcétera, llegó a Uruguayo. Bueno, y después la segunda palabrita, queridos amigos, clave, es justamente que ya hemos visto, ¿verdad? Eshidna. Va en la Eshidna, vean con voy justamente, Eshidna. Y la Eshidna, es decir, la víbora, siempre en la Biblia fue el símbolo, queridos amigos, que se nos presenta como el mal, del peligro oculto, porque Pemboigo lleva, está oculto, derecha o así. Alguna vez está toda enroscada, derecha y areore, pues no. Entonces la serpiente siempre, queridos amigos, representa una amenaza ciertamente física, porque tú pones de su uva lleva, pero también una amenaza espiritual. Génesis capítulo 3, la serpiente era la más astuta entre todos los animales de la tierra, ¿verdad?, creados por Dios. Upea entonces la pregunta, pero es muy traicionera, upea con la y por lo tanto es una amenaza espiritual, porque la amenaza espiritual, si nosotros no estamos atentos, ya pues no es ese. Upea alguna vez la sea en duda, ella lleva en fin. Tengo repenu por algo, tengo repenu por algo. Apeango cato tengo ñapenu tamante vengo la algo, vengo ñapenu ante vai. Pero upesa medicina a uero viacaixo, pero vamos en lleve ñacamendere joare penu algo. A la otra calcula penu algo, o sea, hay que decir venare penu por algún paye o lo que sea, ¿entienden? Eso no existe, queridos amigos. Tienen que meterse en la cabeza. Entonces ya ñapenu mare calcula y eso es psicológico. Dice que una vez a un señor le tenían que, en Estados Unidos, darle la muerte, o sea, iba a ser por inyección, ¿verdad? Letal, como yo digo, la inyección la mano. A ver, de médico, a ellos, digo, hermano, sé, con la inyección letal esa, o querés morir sin darte cuenta, solamente yo ahí en la parte, ¿verdad?, de atrás, de la médula, etcétera, te hace un pequeño agujerito, niña, tu moe. Pero bebé, o te quita la anderuga, o te quita tic, 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 o te quita, hasta que después te vas a dar cuenta que te vas a desangrar todo. O bebé, hermano, está reñando, eres ni de hoy, de yesa, cuamo. Bueno,
Entonces él aceptó eso en vez de la inyección letal. Y entonces se fueron, le pusieron ahí y ya por paso y péchanla y en la parte ahí de la médula, todas esas cosas, la otra que janguense, la huevos, de cañito y un bollaje, y pirere, etcétera, etcétera. Bueno, y después se fue, ya le acostaban ahí la otra que janguense. Y pusieron ahí, uno incluso que hasta microfónicamente resonaba y él escuchaba tic, tic, tic. Entonces pensando él que era su sangre, que de a poquito se iba desangrando o manota y no para ir a la o manota. Sin embargo, el médico que hizo había sido, porque él estaba haciendo una prueba, en el aspecto psicológico. O muévete y valdera, apeala o mueva. O ya po o te y na pe vale la o te o ya po otro lugar ve tic o en du ve ma se va te pero ando igual él pensaba que era su sangre y dice que después más o menos de 10 horas se murió el tipo. Jamás era humano y murió solamente por la cuestión psicológica, que él pensaba que era su sangre lo que iba goteando. A la otra cosa por la pruebas y hasta qué punto verdaderamente nosotros, queridos hermanos, queridos amigos, podemos dejarnos influenciar. Porque no dice, coño, no hay nada a cuello no, ya pues timba, en indicativo pues, o en donde la tic, o te quina, oímos a la juguina, oímos a sangraina, anda en gobeina, sino que el otro puso ahí al lado una canilla que iba goteando. Y eso él escuchaba. Y él pensaba que era su sangre. Después de 10 horas o más. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos, alguna vez señal de psicológicamente ñamano, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque creemos en muchas cosas que estos brujos, o que estos preveros, o que estos no sé quién, payesero mía, o yapo, ñande. Entonces ñande ya esa, pues añadimos a upearla y coañande. Sino que nosotros nos metimos por dentro y eso nos lleva a la muerte. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? El libro de Génesis es el primer libro de la Biblia y su narrativa se divide en dos partes principales. Tenemos los capítulos del 1 al 11 que cuentan la historia de Dios y de todo el mundo. Y luego tenemos los capítulos del 12 al 50 que aumentan la imagen y narran la historia de Dios y un solo hombre, Abraham, y luego sobre su familia. Estas dos partes son conectadas por una historia como una bisagra al inicio del capítulo 12. Este diseño nos da una pista de cómo entender el mensaje del libro como un todo y cómo introduce la narrativa de toda la Biblia. El libro comienza con Dios, interviniendo el desorden y la oscuridad que se describen en la segunda oración de la Biblia. Dios saca de ahí orden, belleza y bondad. Él crea un mundo donde la vida puede florecer. Dios hace unas criaturas llamadas humanos o Adán en hebreo.
Él las crea a su imagen, lo que tiene que ver con su rol y propósito en el mundo de Dios. Los humanos fueron creados para ser los reflejos del carácter de Dios hacia el mundo. Fueron designados como representantes de Dios para gobernar su mundo a su nombre, lo que en el contexto significa desarrollar todo su potencial, cuidarlo y hacer de él un lugar donde aún más vida pueda florecer. Dios bendice a los humanos. Esta es una palabra clave en este libro. Él les da un jardín, un lugar desde el cual empiezan a construir este nuevo mundo. La clave es que los humanos tienen que elegir cómo van a edificar este mundo. Esto es representado por el árbol del conocimiento del bien y el mal. Hasta ahora, Dios ha provisto y definido lo que es bueno y lo que no es bueno. Pero ahora, Dios les está dando a los humanos la dignidad y libertad de elegir. ¿Van a confiar en la definición de Dios sobre lo que es bueno o es malo? ¿O buscarán la autonomía y definición del bien y del mal por ellos mismos? Las apuestas están muy altas. Rebelarse contra Dios es abrazar la muerte, porque estás apartándote del mismísimo dador de la vida. Esto es representado con el árbol de la vida. En el capítulo 3, una misteriosa criatura, una serpiente, entra en la narrativa. La serpiente es presentada sin ninguna otra introducción más que es una criatura hecha por Dios. Es claro que esta criatura está en rebelión contra Dios. Quiere guiar a los humanos a una rebelión y hacia su muerte. La serpiente cuenta una historia distinta sobre el árbol y la elección. Les dice que abrazar el conocimiento del bien y del mal no les producirá la muerte, sino que en realidad es el camino hacia la vida y a llegar a ser como Dios. La ironía de esto es trágica, porque ya sabemos que los humanos eran ya como Dios. Fueron hechos para reflejar la imagen de Dios. En lugar de confiar en Dios, los humanos buscan autonomía. Ellos buscaron el conocimiento del bien y el mal por sí mismos, y en un instante la historia se sale de control. La primera víctima fue la relación entre los seres humanos. El hombre y la mujer de pronto se dieron cuenta de lo vulnerables que eran. Ni siquiera pueden confiar en el otro. Hacen ropa y esconden sus cuerpos el uno del otro. La segunda víctima es que se pierde la intimidad entre Dios y los hombres. Así que ellos corren y se esconden de Dios. Cuando Dios los encuentra, ellos comienzan a culparse uno al otro sobre quién se rebeló primero. Y justo aquí, la historia se detiene. Hay una serie de poemas cortos donde Dios declara a la serpiente y luego a los humanos las trágicas consecuencias de sus acciones. Primero, Dios le dice a la serpiente que a pesar de su aparente victoria, está destinada a la derrota y a morder el polvo. Dios promete que un día una semilla o un descendiente saldrá de la mujer y le dará un golpe letal en la cabeza a la serpiente, lo cual suena como unas noticias maravillosas, pero esta victoria vendrá con un precio, porque la serpiente también le dará un golpe letal en el talón del descendiente mientras está siendo aplastada. Una misteriosa promesa de un vencedor herido. Pero en el flujo de la historia, hasta ahora vemos que esto es un acto de la gracia de Dios. Los humanos se han rebelado y ¿qué hace Dios? Promete rescatarlos. Pero esto no borra las consecuencias de la decisión humana. Dios les informa que desde ahora, todos los aspectos de sus vidas juntos, en casa y en el campo, van a ser llenos de pena y dolor debido a su rebelión, llevándoles hacia su muerte. Desde aquí, la historia empeora. Los capítulos del 3 al 11 trazan la onda expansiva de la rebelión y de las relaciones humanas, fracturándose a todos los niveles. Hay una historia acerca de dos hermanos, Caín y Abel. Caín está tan celoso de su hermano que quiere asesinarlo. Dios le advierte que no ceda a la tentación, pero él lo asesina en el campo. Luego Caín va y construye una ciudad donde reina la violencia y la opresión. Esto es representado en la historia de Lamec. Él es el primer hombre en la Biblia que tiene más de una esposa. Las está acumulando como una propiedad. Y luego empieza a cantar una corta canción acerca de cómo él es aún más violento y vengativo de lo que fue Caín. Después se nos presenta una extraña historia acerca de los hijos de Dios, lo cual podría referirse a seres angelicales malignos, o podría referirse a reyes antiguos, quienes proclamaban proceder de los dioses. Como Lamec, ellos tuvieron tantas esposas como quisieron, y procrearon a los Nephilim, estos grandes guerreros de antaño. Cualesquiera de los dos significados que sea cierto, el punto es que los humanos están edificando reinos que llenan el mundo de Dios con violencia y con más cantidad de corrupción. Como respuesta, se nos dice que Dios se aflige con dolor. La humanidad está arruinando su mundo bueno y se están arruinando los unos a los otros. Así que debido a su pasión para proteger la bondad de su mundo, Él lo lava de la maldad de la humanidad con un gran diluvio. Pero Él protege a un humano irreprensible, a Noé y a su familia.
Él lo comisiona como un nuevo Adán. Él repite las bendiciones divinas y lo envía hacia el mundo. Así que nuestras esperanzas están bien altas. Pero luego Noé falla, también en un jardín. Él va y planta un viñedo, se emborracha y termina completamente sin sentido. Y luego Cam, uno de sus hijos, en la carpa, le hace algo vergonzoso a su padre. Aquí tenemos a nuestro nuevo Adán, desnudo y avergonzado, igual que el primero. La decadencia empieza de nuevo. Conduce a la fundación de la ciudad de Babilonia. Los pueblos de la antigua Mesopotamia se reúnen en torno a una nueva tecnología que han descubierto, el ladrillo. Pueden hacer ciudades y torres más grandes y más rápido de lo que nadie jamás las ha hecho. Ellos quieren construir una nueva especie de torre que llegará hasta los dioses y les hará un gran nombre. Es una imagen de la rebelión y la arrogancia humanas. Es la rebelión del jardín en gran escala. Dios humilla su orgullo y los dispersa. Este es un grupo diverso de historias, pero todas están desarrollando el mismo punto básico. Estas historias están declarando que vivimos en un mundo bueno, el cual hemos convertido en malo, y que hemos elegido definir el bien y el mal por nosotros mismos. Todos contribuimos a este mundo de relaciones rotas, que llevan al conflicto, a la violencia y finalmente a la muerte. Pero hay esperanza. Dios prometió que un día un descendiente de los humanos vendría, el vencedor herido, quien derrotará el mal en su raíz. A pesar de la maldad de la humanidad, Dios está determinado a bendecir y rescatar este mundo. Así que la gran pregunta es, por supuesto, ¿qué va a hacer Dios? La siguiente historia, la bisagra, ofrece esta respuesta. Por ahora, de esto es que trata Génesis del 1 al 11. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yara Ñe, la Santa Misa. 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yara Ñe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 28. Estamos al final, versículo 5. Nos dice aquí directamente, pero Pablo sacudió el animal sobre el fuego y no sufrió ningún daño. Veamos, me lleva a pecar ahí, etcétera, etcétera, la juguera moguaisha, porque yo y la juguilla lleva, sino que era solamente unas gotas de agua. ¿Cómo nos puede llevar psicológicamente a embrutecernos, a enloquecer incluso, a enloquecer? Porque ñaimoa. ¿Cuántas personas, verdad? Con el miedo, por ejemplo, le asustás, ¿verdad? Le asustás esto, aquello. O le haces creer, ¿verdad? Que aquí hay algo, hay un movimiento. O que aquí te hicieron algo y te pacheó ya pone vendilla. Ay, nambrema hoy. Entonces ya puedo ir. Ande voy entonces, pene acá era imaginario. Ustedes saben, queridos amigos, que la capacidad del cerebro, la capacidad de la imaginación del hombre es tan grande, y así también la capacidad de la imaginación del hombre influye totalmente en una forma psique, tu pensamiento, tu elaboración mental, somática, soma, nuestro cuerpo. Entonces, muchas veces ñande así porque psicológicamente iba ahí, ¿entienden? Y eso afecta después a nuestro cuerpo. Y así entonces, queridos amigos, ñande pirumba, ñande pimba, nañate por acá, entramos en la depresión. O de cualquier verorey que no es así, ¿entiendes? Por eso que el cuidado y la salud mental
es esencial y fundamental para nuestra vida, queridos amigos. Así esta vez me pega con propiedad, porque esta vez ya atende gente bella. Bueno, aquí, queridos amigos, después de esta palabra que decíamos, Eshedna, la víbora, entonces entramos al hecho de que Pablo no sufrió ningún daño. Uden, epathen, kakon. Uden, epathen, kakon. Esto quiere decir, no sufrió ningún daño. Udem, entonces, queridos amigos, el no, el negativo. Entonces, hepathem. Hepathem quiere decir, aquí en este sentido, sufrir, hepathem. Kakon quiere decir nada. Caca. Kakon. En griego eso quiere decir entonces desperdicio. ¿Verdad? Bueno, ya sabemos el sonido. Entonces, queridos amigos, Lucas, cuando te está diciendo aquí de que no sufrió ningún daño, se está recalcando el carácter milagroso. Porque no es una resistencia natural, sino que es una intervención divina. O sea que esta frase es importante y es una frase clave. No ya apoyan de ejemplo si nosotros verdaderamente tenemos, queridos amigos, en nuestra vida la intervención de Dios. Pero no como una cuestión milagrosa, sino que es esa presencia de Dios que nos antepone o que nos hace ponernos con una personalidad ante el mal. Y luego, queridos amigos, otra palabra clave interesante es el fuego, ¿verdad? Y esto es el pirotecnia, ¿verdad? Eso ya es el fuego en una manera técnica, ¿verdad? El piro, porque entenderemos bola, tata, a través de una técnica, Entonces el pir significa el fuego, y este es el símbolo, queridos amigos, siempre significó la purificación. Petatán allí banderemos y cualquier hora iremos yo pepe. Hendipa. Ese es el pir, la pirotecnia. Y por lo tanto, de aquí, queridos amigos, este juicio de purificación es el símbolo de un juicio que se realiza en nuestra vida, en nuestra mente. Y sobre todo, siempre el fuego también es el símbolo, el signo de la presencia de Dios. El signo de la presencia, el pir, el fuego. Y hay otra también, queridos amigos, el nesos, ese también nosotros ya hemos visto. Nesos significa isla. Y muchas veces en la Biblia los lugares apartados sirven también como ese escenario, queridos amigos, para revelaciones o manifestaciones de Dios. Es decir, aquello que no se hace manifiesto, sino que se hace de una manera hasta incluso oculta. La isla puede estar separada. La isla está allá, ya es entre comillas, está en su mundo, es una isla. Pero, queridos amigos, en ese silencio, en esa soledad, pero soledad ¿en qué sentido? Soledad en el sentido de que nosotros no estamos detrás de las cosas pasajeras o las cosas superficiales. A ver, entonces, estas palabras, ¿verdad? El que para nosotros es nesos, significa el hecho de alejarnos de todo mal. Entonces, queridos amigos, el fuego aquí aparece como un lugar de revelación y purificación. También tenemos a Moisés, ¿se acuerdan? Zarza ardiente. La víbora, como ese símbolo del mal, pero que no prevalece. Por eso viene el fuego, ¿verdad? El fuego lo quema. Y luego, queridos amigos, también el hecho de que Pablo es el que se sacude. Oye, te duró ya es guiña, te lleva. No, pues está ahí, no, bebé. Y esto refleja una teología del esfuerzo. Ya esforzando, o sea, yo que, diga, tú guiña de la ñajaron, va. Esa pues es una teología que vino sobre todo con el protestantismo. Que todo cae de Dios, luego en hambre, luego Dios hace todo, entonces derecho está reye cruzado, con los brazos cruzados. Y sin embargo, esta teología, pero lleva Pablo, él se está sacudiendo del mal. Entonces, ni que voy yo a ver,
y me pongas tu veneno. Ya yeturo, ¿veis? Y a tu hanguay ya lleva y libera yo. Muy bien, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Les dejo la bendición de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.